Gente bella, gente querida, Diario Político, bienvenidas y bienvenidos. Hoy quiero que hablemos sobre algo que no nos sorprende porque a Colombia no la mata la pereza, sino la impunidad. Y esto precisamente en honor a lo que ya sabemos, liberaron a Álvaro Uribe Vélez y esto por supuesto no nos sorprende. Sabemos que es libre, pero pues igual está bajo una condena y fue declarado culpable. Obviamente en este momento sigue habiendo una presunción de inocencia y por supuesto estaríamos hablando en este caso de una presunción de inocencia bastante rara, pero bajo la ley existe. Quiero que hablemos precisamente y para empezar este video de lo que se decidió ante el tribunal. Quiero que leamos esta decisión. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sala de decisión penal, administrando justicia en nombre de la República y por mandato de la Constitución, resuelve lo siguiente. Primero, amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, no nos sorprende. Segundo, dejar sin efecto el numeral 4 del fallo proferido el 1 de agosto de 2025 por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto ordenó la privación inmediata de la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, hasta tanto la correspondiente sala de decisión penal de este tribunal definió el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia y además, en consecuencia, disponer que el juzgado accionado de manera inmediata expida la boleta de libertad a favor del tutelante al interior del radicado número, el que ven en pantalla, y tercero, dice además, declarar improcedentes los amparos invocados por los ciudadanos Gabriel Jaime Vallejo, Jesús Baena y Álvaro Jani Barbosa. Cuarto, notificar la presente sentencia de conformidad con las provisiones del artículo 30 del decreto 2591 del 91 y en el evento de que no sea impugnada, remitir la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Eso es lo que vamos a ver en medios de comunicación, vamos a ver a continuación esas reacciones que está teniendo esta noticia, porque aunque no nos sorprende que esto suela pasar, más ahora entendiendo que se trata de Álvaro Uribe Vélez, expresidente, declarado culpable y ahora expresidiario, ya no presidiario, pues obviamente ha habido una serie de reacciones tanto por personas en la política como por sus hijos, como lo que veremos en un momento en pantalla. ¿Cuál fue la respuesta de Álvaro Uribe Vélez? Dice lo siguiente. Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia. Bueno, cuéntenme ustedes si de verdad se trata de la libertad de Colombia o la libertad de un ser que efectivamente por la ley y por la justicia de nuestro país se habría sobornado testigos. Pero bueno, continuamos. Por ejemplo, David Porras dice lo siguiente en respuesta a esta publicación de Álvaro Uribe Vélez que fue publicada en la noche de ayer, curiosamente. Dice lo siguiente: señor Uribe, su libertad conseguida con presiones a la rama judicial no significa que lo hayan absuelto. Usted seguirá siendo y así pasará a la historia como un expresidente condenado. Recordemos que sí, el 28 de julio en nuestro país hubo un día histórico, un día en el que por fin vimos que la justicia estaba haciendo algo frente a lo que muchos año tras año llamamos impunidad. Por fin esa impunidad se estaba perdiendo, pero ahora vemos nuevamente que bajo la primera instancia y esta decisión por la jueza Andrea Liliana Heredia pues queda en el olvido, entendiendo que se había pedido esta prisión domiciliaria a Álvaro Uribe Vélez. Pero bueno, curioso, pero no nos sorprende. Ahora veremos unas reacciones, especialmente la de, por supuesto, Iván Cepeda, que está bajo esta publicación en Última Hora Caracol. #política. Siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales. Por supuesto, respetamos esta, pero no la compartimos. Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, aseguró el senador Iván Cepeda.
frente a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y antes de que pues solamente nos quedemos con esta afirmación, escuchemos precisamente qué dijo Iván Cepeda. Que nosotros desde las víctimas en este proceso siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales. Por supuesto respetamos esta, mas no la compartimos. Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra, y creemos que la medida que impuso la jueza Heredia era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones. Ahora vendrá la apelación, vendrán las acciones que nosotros probablemente desarrollaremos, pero con toda la calma y la serenidad decimos, respetamos esta decisión y procederemos desde nuestra perspectiva con relación a lo que consideremos es pertinente. Por supuesto que sea la decisión que se pudiera haber tomado, por ejemplo, el 28 de julio, en alguna parte iba a haber una apelación. En este caso, pues seguramente veremos esta apelación por parte del equipo de Iván Cepeda, un equipo de abogados, pues específicamente de un abogado bastante fuerte, bastante resiliente, entendiendo que este no es un caso cualquiera. Recordemos, además, que el hecho de respetar una decisión no significa que una persona esté de acuerdo con la misma. Y acá vemos un poco más de madurez en comparación a personas que hacen parte ideológicamente hablando de la derecha, y esto sin la necesidad de destriparla como algunos quieren o suponen hacia la izquierda en nuestro país. Y de algo nos damos cuenta, y es que la izquierda sí está tomando esto con la mayor madurez posible. Pero cuando aconteció lo ya mencionado, esta respuesta y este fallo, el 28 de julio, pues la respuesta no fue bien tomada, fue una respuesta que se recibió de manera muy violenta en el complejo judicial de Palo Quemado. Y recordemos que en anteriores manifestaciones sociales esto no ha pasado poco. En la mayoría de manifestaciones sociales de la derecha colombiana, lastimosamente, ha habido mucha violencia. Pero esto como que lo dejamos en el olvido, ¿verdad? Continuemos viendo cuáles han sido también estas reacciones. Por supuesto, Tomás Uribe Moreno, uno de los hijos de Álvaro Uribe, por supuesto que agradeció y dice lo siguiente: gracias a Dios, al juez valiente y a todos los que nos acompañaron. El proceso no se acaba. Que este respiro de libertad sirva para encontrar unión entre el 65% que no comulgamos con el narcosocialismo. Oigan, a mí me parece realmente hasta preocupante de dónde salen estas palabras, esto de castrochavismo o esto de narcosocialismo, de dónde sacan esto, de dónde sacan esos pensamientos políticos, y esto realmente me genera muchas preguntas. Pero bueno, por supuesto vamos a ver estas reacciones positivas y obviamente nos damos cuenta que a este juez sí lo van a aplaudir, pero a la jueza Sandra Liliana Heredia definitivamente no. Recordemos que en las últimas horas la CIDH pidió que se diera mucha más seguridad a las personas que estuvieron en este caso desde julio de este año, hasta mucho antes de hecho. Y obviamente este es un riesgo muy grande porque definitivamente todo lo que hemos visto alrededor de Álvaro Uribe Vélez pues involucra mucha violencia, tanto que preocupa, a decir verdad. Pero bueno, continuemos viendo cuáles han sido estas respuestas. Claudia López, precandidata presidencial, una precandidata bastante cuestionada en los medios de comunicación y en el voz a voz de la política colombiana, dice lo siguiente: teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, que pues sí se le está pidiendo a la CIDH unas medidas cautelares para proteger a la jueza y al equipo correspondiente de este caso tan importante e histórico en nuestro país, dice lo siguiente: la jueza Sandra Heredia y todos los servidores, abogados y periodistas que destapan los crímenes de Álvaro Uribe están en alto riesgo. ¿De qué sirvió condenarlo y encarcelarlo si sigue haciendo política, publicando, intimidando y amenazando? Su caso no es cárcel, es otra oficina. Probablemente este trino fue mucho antes de que se diera la noticia en medios de comunicación, especialmente tradicionales, porque por supuesto ellos suelen tener este tipo de primicias,
pues obviamente estamos hablando de que a pesar de la condena de 12 años de prisión domiciliaria, ya obviamente dirigida a Álvaro Uribe Vélez, pues se seguía haciendo política. O sea, ¿de qué sirve tener a una persona en una condena, un adulto mayor, que puede que a algunos les moleste la palabra o las palabras adulto mayor, pero eso es Álvaro Uribe Vélez? Pues obviamente es curioso y es triste que la justicia no haga nada por una persona que está haciendo política a través de discursos compartidos a las mesas más importantes y a las cabezas de su propio partido político, por ejemplo. Pero bueno, no nos sorprende para nada. Ahora quiero que veamos, de hecho, cuáles han sido las reacciones del presidente Gustavo Petro, reacciones muy importantes. Esto desde anoche. Recordemos que anoche hubo un Consejo de Ministros y esta es la primera vez en un gobierno en el que se transmiten estos consejos de ministros. Esto, por supuesto, permite que un gobierno sea mucho más transparente y esto impide realmente que veamos casos de corrupción y muchos otros, o por lo menos permite que no se vean tanto como en otros gobiernos. Entonces vamos a escuchar algunas declaraciones que algunas personas y medios de comunicación destacaron en redes sociales. Escuchemos esto. Yo no entiendo cómo Uribe está libre y EPAC presa. ¿Eso es justicia o es la venganza del macho? Que dejo esa pregunta, que ya me la contestará usted, pero vuelvo aquí entonces a mis datos. Vamos a ver muchas de estas declaraciones, son como en 20, 30 segundos, pero son súper importantes. ¿Esto por qué? Porque que un presidente está declarando algo frente a Álvaro Uribe Vélez, por supuesto, es importante, entendiendo que fue un político en la historia y ha sido un político en la historia de nuestro país muy importante, para bien y para mal. Entonces, por esto mismo es tan importante que un presidente esté hablando del tema. Esto no es gratuito, no deberíamos tener, por ejemplo, y ahí sí se molestarían aún más, porque los medios de comunicación son muy raros, los tradicionales por lo menos, que esperan, por ejemplo, que un político, en este caso el presidente, hable y cuando no lo hace se molestan. Y cuando habla, se molestan porque no menciona nada frente al tema. Entonces, ¿quién los entiende primero? Porque de hecho en otros medios de comunicación, especialmente en emisoras, estaremos viendo hoy algunas declaraciones, por ejemplo, en emisoras como Blue Radio, en donde van a decir, oigan, y este presidente, ¿por qué se pone esa bufanda? ¿Por qué combina la bufanda con esa ruana? ¿Eso por qué importa? Además empiezan a criticar, y no nos sorprende, por ejemplo, que el presidente Gustavo Petro esté hablando sobre Álvaro Uribe Vélez cuando los planteamientos principales del Consejo de Ministros eran otros, pero eso tampoco debería limitar la libertad de expresión. Sin embargo, continuemos viendo estas intervenciones que puede que sean algunas cortas, otras muy largas, pero hay algunas muy críticas, y es que en definitiva es muy curioso cómo a influencers que ya pagaron, entre comillas, su condena, pues sigan estando en la cárcel, y vemos un Álvaro Uribe Vélez que tiene el dinero correspondiente y yo creo que un poco más para pagar tales abogados y ahora está bajo libertad. Pero bueno, no nos sorprende para nada. Veamos esta intervención. Y entonces, por eso se matan entre ellos. Por eso lo único que buscan es el control donde está la economía ilícita y matan allá a los campesinos si se los oponen. Por eso mataron a los dirigentes de, ¿cómo se llama?, Segunda Marquetalia, que nosotros los vemos como sospechosos del asesinato de Uribe Turbay, ¿cierto? Pues hasta ahora. Solo que yo creo que les pagaron por asesinarlo. ¿Quiénes? No parecen ser políticos, sino traquetos. Pero ya dejemos eso en manos de la Fiscalía, a ver si es capaz de resolver el asunto. Por tanto, la crítica de Uribe a Petro es absolutamente falaz. Petro no tiene las manos untadas de sangre, como él sí. Y no vuelvo a mi debate, que lo demostré fehacientemente. Por ahí anda escondido, ya ni siquiera lo trasladan a digital, no se ve. Pero ahí está en YouTube todavía, paramilitarismo en Antioquia, que arrancó este periodo porque Iván Cepeda profundizó
la investigación. Y pues Uribe, por tratar de engañar, pues se metió ahí al tema de los testigos contra Cepeda, y por tirarse a Cepeda se tiró al mismo, y entonces ahora nos echa la culpa de su error. Allá verá la justicia qué hace con él. Yo no tengo en mi corazón ni odio ni venganza, aunque sí varios daños me hizo a mí y a mi familia, pero no soy de la vendetta. Soy descendiente de los romanos de la justicia, no de la vendetta. Entonces, Aquí precisamente hay un cambio de tema, pero yo creo que lo fundamental que podemos rescatar de esta intervención, que en comparación a las anteriores, pues es un poco más extendida, es en definitiva cómo se hace un señalamiento bastante, ni siquiera ni explícito ni implícito, es delicado, es suave acerca de lo que está aconteciendo, todo lo relacionado con Álvaro Uribe Vélez, que por supuesto no es un pormenor, por supuesto acá estamos hablando de temas bastante delicados, como por ejemplo los 6.402, que para algunas personas esta cifra puede que sea menor, puede que sea mayor, puede que sea importante, para otros no. Muchos políticos, especialmente de la derecha colombiana, o políticos que dicen ser alternativos pero tienen una ideología cercana a la derecha colombiana, pues dicen que los 6.402 es un número para que la izquierda defienda a las víctimas y ataque a Álvaro Uribe Vélez. Yo personalmente no le veo nada de malo a defender las víctimas de desaparición forzada, de falsos positivos, pero aún así, pues obviamente los ataques los vamos a ver alrededor de esto. Por ejemplo, RTVC Noticias cubrió también parte de las intervenciones del presidente Gustavo Petro y dice lo siguiente. Abre comillas, 6.402 jóvenes inocentes asesinados es la peor afrenta del gobierno de Álvaro Uribe. No sé de sus otros delitos, pero eso no debió suceder porque ensució a las Fuerzas Armadas. El causante usaba corbata. Ya hemos escuchado parte de esa intervención en el anterior video, escuchemos esta parte para tener mayor contexto de qué tipo de argumentos está compartiendo Álvaro Uribe Vélez, y también en contraste que están compartiendo por un lado pues el presidente Gustavo Petro. Y eso es un crimen de guerra. Y peor, suplantarlos con jovencitos inocentes. 6.402 jóvenes inocentes es la peor afrenta del gobierno de Uribe a la sociedad y a la historia de Colombia. No sé sus delitos otros, pero ese sí es la afrenta. Y nunca debió haber sucedido, y ensució a las fuerzas militares con eso, y aunque es una herida ahí, porque es la verdad, judicial, etcétera, y además los que juzgan son solo a los militares, los que tomaron las decisiones no, y son de corbata. El que hizo la resolución 039, como dice el vallenato, Daniel, ¿cómo es? 039, el que hizo esa revolución contradictoria que fue premiar por muertos, y no sé si le consultó a Uribe o no, siendo una resolución pública debió conocerse, que me ha tocado devolver varias resoluciones de ministros y ministras que parecieran ir contra el gobierno. Uy, pues son cosas terribles. Bueno, esta ha sido también una parte controversial del Consejo de Ministros de anoche. Esto se debe principalmente porque en medios de comunicación tradicionales y hegemónicos suelen compartir diferentes narrativas en las que dicen por qué el presidente Gustavo Petro está hablando de Álvaro Uribe Vélez cuando el tema del Consejo de Ministros es totalmente diferente. Si estamos hablando, por ejemplo, de seguridad y economía, por supuesto el contexto histórico de nuestro país es muy importante, y por supuesto ahí involucra indubitablemente a expresidentes de nuestro país y cómo trabajaron, por ejemplo, por la seguridad. Ojo, no seguridad democrática, seguridad. Pero bueno, por supuesto vamos a ver narrativas, y de hecho si ustedes escuchan algunas otras emisoras habrán escuchado, por ejemplo, a periodistas criticando que el presidente está usando una bufanda con una ruana, que esto es un delito. Por otro lado, vamos a ver cómo defienden algunas personas de manera hasta preocupante narrativas en las que inclusive atacan al presidente por usar una ruana.
cuando, recordemos, esta ruana fue entregada en uno de los municipios de Boyacá y esta fue entregada por personas que trabajan en la producción de ruanas. Ruanas, por supuesto, que son un símbolo no solo en Boyacá, sino en nuestro país. Pero bueno, no nos sorprende para nada, así como no nos sorprende, por ejemplo, que Marta Lucía Ramírez también se haya pronunciado. Esta parte sí no la vamos a escuchar, pero sí quiero que leamos lo que está diciendo aquí. Y antes de hacerlo, por supuesto, es importante recordar que Marta Lucía Ramírez, cuando se pronunció todo lo relacionado con Chiquita Brands, pues no escuchamos nada relacionado con pronunciamientos por parte de esta vicepresidenta, ex vicepresidenta, afortunadamente. Pero bueno, ¿nos sorprende? No nos sorprende. El juez de segunda instancia muestra que la actuación de la primera instancia ha sido, bueno, supongamos que está bien escrito, ha sido arbitraria en cuanto a la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Celebro que continúe la apelación en libertad como siempre ha debido ser. Bueno, yo creo que acá todos sabemos que Marta Lucía Ramírez no salió muy bien del gobierno Duque, y esto se debe a que lo que debió trabajar no lo hizo de la mejor manera. Y si hablamos, por ejemplo, de Chiquita Brands, que también es un tema muy delicado en nuestro país, especialmente en Antioquia, curiosamente, Antioquia tiene muchas cosas que deberíamos estar más que cuestionando, debatiendo. Pero bueno, por supuesto, acá mientras que hablamos de Chiquita Brands, Marta Lucía no está, no existe, no se pronuncia. Pues si se trata de Álvaro Uribe Vélez, ahí van a estar pronunciándose. Mafe Carrascal, quien es representante de la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, también se pronunció, y yo creo que también vamos a ir haciendo unas conclusiones sobre el tema, porque acá vamos a ver un montón y un sinfín de pronunciamientos por parte de políticos, generadores de opinión pública y política, y ciudadanos como tal, acerca de este tema tan importante que es algo que no nos sorprende, y es todo lo relacionado con Álvaro Uribe Vélez en las últimas semanas. Pero bueno, dice lo siguiente Mafe Carrascal Rojas: el condenado Álvaro Uribe Vélez, porque la libertad provisional no le quita su condena, leyó un cuerpo ajeno, un discurso ruin y mentiroso en el Congreso de la República. No solo fue una afrenta contra las víctimas de genocidio, sino una declaración de peligro que se cierne sobre los sectores populares si recuperan el poder. Les comparto mis reflexiones al respecto. Este es un post que está relacionado con el discurso que compartió Álvaro Uribe Vélez, que no fue por su voz, sino por la cabeza, sobre líder del partido político Centro Democrático, y es un discurso que lamentablemente, y acá nos damos cuenta que a pesar de que sí estuvo bajo una condena, bajo prisión domiciliaria, Álvaro Uribe Vélez siguió haciendo política, un discurso en donde habla de la Unión Patriótica, ignorando el genocidio que tuvieron que enfrentar las personas que hicieron parte de la Unión Patriótica. Así que nos damos cuenta que ahora está en libertad una persona que, a pesar de que estaba en prisión domiciliaria, estaba haciendo política y estaba atacando la memoria histórica de personas que pensaban diferente a él. Obviamente acá nos cuestionamos qué tan preocupante y qué tan lamentable llega a ser el pensar diferente en nuestro país, y por qué el pensar diferente en nuestro país es de valientes. Pero bueno, quiero terminar el video aquí, agradecerles por quedarse hasta el final. Agradecería de corazón que ustedes se suscribieran, dieran like, comenten, y bueno, un abrazo muy bien informado a todos ustedes. Nos vemos y escuchamos muy pronto.